Ríos Ténix, del estado de Tlaxcala. Su tema, niñez y juventud migrante, grupos más vulnerables. Según la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 8 personas es un migrante. Eso quiere decir que en el mundo habemos más de 214 millones de migrantes y 1/3 parte son niños. Nos dice también la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestra patria que en México al año 40,000 niños son deportados. Estadística triste que nos describe perfectamente a aquellos que deberían estar riendo y jugando y sin embargo los hemos condenado a viajar a un país donde nadie los quiere o volver a una patria donde hace tiempo nadie los espera. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros que me anteceden en la palabra, hablar del tema de la migración es primeramente entender que la migración no es nada nuevo. Desde el inicio de la historia, los seres humanos se han visto en la necesidad de desplazarse para encontrar alimento o para expandir su territorio. Sin embargo, el problema de la migración comienza en las décadas de 1970 a 1990, cuando el fenómeno migratorio crece al mismo tiempo que el fenómeno de la globalización. Y en este contexto comenzamos a ver el encrudecimiento de las leyes en contra de las clases desprotegidas y de los migrantes ilegales. Bajo este tenor, debemos comprender que las clases más desprotegidas, sin duda alguna, son los niños y los jóvenes migrantes. Principalmente cuando hablamos de los jóvenes de Centro y Sudamérica que tratan de llegar a Estados Unidos. Y esto tiene un fundamento lógico cuando entendemos, según nos cuenta la Organización Mundial de la Salud, que los jóvenes carecen de la capacidad psicológica y física para enfrentarse a los problemas cotidianos. Por tal motivo, debemos entender que sus problemas se acrecentan al verse obligados a estar fuera de sus países. Y sería entendible por qué son el foco más vulnerable de la migración cuando entendemos que jóvenes menores de edad llegan a un país donde desconocen el lenguaje, donde no entienden las leyes y donde nadie o casi nadie está para abrirle sus puertas. Ante esto comprendemos que el futuro del migrante se ve complicado y entonces se convierte en foco para que se violenten sus derechos humanos. Y es ahí donde nos encontramos con la violación, nos encontramos también con las desapariciones forzadas y nos encontramos también con los abusos de las autoridades. Y no solamente ello, vemos como grupos delictivos como son los bajados en la frontera de México hacen no solamente del robo una de sus principales acciones, sino también la violación, haciendo que las mujeres latinoamericanas tengan que tomar la vacuna anti-México. Pero lo que más sorprende y lo que más enferma es la predisposición de todos los migrantes a sufrir abusos en el paso por este territorio. Es por ello, compañeros, que debemos comprender a cabalidad que también el fenómeno migrante no es simplemente de nuestro continente. Y vemos cómo en Europa el conflicto sirio ha llevado a la catástrofe migratoria. Cuando vimos hace 6 meses la imagen de Aylan, quien recorre el mundo haciéndonos recordar lo vulnerable de los niños, de las niñas y de los jóvenes, y que enferma y causa repudio cuando el gobierno turco hace una semana en el Pacto de Ankara propone
erradicar y sacar a todos los refugiados sirios. Y entonces nos preguntamos si realmente somos humanos. ¿Con qué cara exigimos una política migratoria a Estados Unidos cuando matamos y violamos los derechos de nuestros hermanos sudamericanos? Es por ello que México requiere una reforma migratoria integral que esté acorde y conviva con las leyes de todos y cada uno de los países inmiscuidos. Pero también necesitamos comenzar a vigilar, dar seguimiento y enfocarnos en la prevención en los delitos contra los migrantes. De esta manera lograremos alcanzar que nuestra patria regresen un día nuestros migrantes al pueblo donde duermen sus muertos.